¿Quieres saber cuáles son los 12 tiempos de inglés y qué tipo de ideas puedes decir con cada uno? Entonces quédate aquí porque eso es lo que vas a ver de la manera más sencilla posible con este video. Bienvenido a esta primera parte de los 12 tiempos de inglés. En este video verás de manera general cuáles son estos 12 tiempos que se usan en inglés y a qué tipo de ideas de español equivale cada uno, para que empieces a identificarlos y sepas cuál deberías usar de acuerdo a lo que quieres decir. En los videos que le siguen irás viendo los tiempos de uno por uno a más detalle, con sus reglas más importantes y todo lo que debes saber para que puedas usarlo con cualquier persona, ya sea en ideas positivas, negativas, preguntas positivas o preguntas negativas. Esta serie estará llena de información y ejemplos que te ayudarán a entender mejor los 12 tiempos de inglés, evitando términos gramaticales confusos tanto como sea posible. Empecemos con el primer tiempo que tal vez sea el más usado en inglés, y ese es el presente simple. El presente simple es el tiempo o la estructura que usas para hablar sobre rutinas o verdades actuales. Por ejemplo, I go to work in the morning. Yo voy al trabajo en las mañanas. O he lives in a small city. Él vive en una ciudad pequeña. Ambas cosas son rutinas actuales. Exercise is good for you. El ejercicio es bueno para ti. I love pizza. Me encanta la pizza. Ambas ideas son cosas que yo considero verdades. Todo ese tipo de ideas como lo que haces, lo que te gusta, lo que pasa a diario a tu alrededor y lo que consideras verdades, las puedes expresar en el presente simple. Por eso decimos que es para rutinas o verdades. El presente continuo es el tiempo o la estructura que usas cuando quieres hablar de lo que está pasando en este momento. Igual lo puedes usar para lo que está pasando en estos días, pero solo si es algo temporal. Por ejemplo, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. It is raining. Está lloviendo. Ambas ideas hablan de lo que está pasando ahora en este momento. I am taking the bus this week. Yo estoy tomando el autobús esta semana. They are staying at the Hilton Hotel. Ellos están quedando en el Hotel Hilton. Ambas ideas hablan de lo que está ocurriendo, quizá no en este justo momento, pero sí por estos días, y es algo temporal que puede terminar pronto. Entonces usas el presente continuo para hablar de lo que está pasando en este momento o para lo que está pasando en estos días si es algo temporal. El presente perfecto simple es la estructura que usas para hablar de lo que has hecho o lo que aún no has hecho. Por eso decimos que es la estructura para hablar sobre experiencias. Por ejemplo, I have been to Cancún. Yo he estado en Cancún. We have prepared dinner. Nosotros hemos preparado la cena. Ambas ideas son sobre lo que hemos hecho antes de este momento. They haven't gone to Las Vegas. Ellos no han ido a Las Vegas. He hasn't fixed the car. Él no ha reparado el coche. Ambas ideas se refieren a algo que no ha pasado o que alguien no ha hecho antes de este momento. Si notas, en este tipo de ideas no mencionamos cuándo hicimos o no hicimos algo. Solo decimos que se ha hecho o no se ha hecho. Y ese es un uso de este tiempo. Quizá no es importante cuándo fue, quizá no sabemos cuándo fue, o quizá no queremos decir cuándo fue. De cualquier forma, no se requiere especificar cuándo. Solo damos a entender que hemos hecho o no hemos hecho algo antes del presente. La referencia o el límite de tiempo siempre es antes del presente. Eso nos ayuda a entender un poco mejor por qué se llama presente perfecto. El presente perfecto continuo es el tiempo que usas para decir lo que tú o alguien más ha estado haciendo hasta este momento. Si es algo que has estado haciendo, obviamente lo iniciaste en algún momento del pasado y sigue hasta ahora. Ideas como I have been living here for 5 years. Yo he estado viviendo aquí por 5 años. O It has been raining all day. Ha estado lloviendo todo el día. En ambos casos es algo que ha estado pasando desde cierto tiempo atrás hasta ahora y no sabemos si continúe o no. Igual puedes hacer ideas negativas con este tiempo como You haven't been listening to me. Tú no has estado escuchándome. O My car hasn't been working well. Mi carro no ha estado funcionando bien. Entonces el presente perfecto continuo es el tiempo o la estructura que usas para hablar de lo que tú o alguien más ha estado o no ha estado haciendo hasta este momento. El pasado simple es el tiempo que usas para hablar de lo que tú o alguien más hizo
en algún tiempo específico del pasado. A veces mencionas cuándo fue y otras veces das por entendido que quien te escucha sabe de cuándo estás hablando. Por ejemplo, I went to the mall yesterday. Yo fui a la plaza ayer. Aquí la palabra yesterday o ayer te dice cuándo fue. We lost the game. Nosotros perdimos el juego. Aquí no mencionamos cuándo fue, pero doy por entendido que tú ya sabes a cuál juego me refiero y de cuándo estoy hablando. They didn't see you. Ellos no te vieron. He didn't go to school. Él no fue a la escuela. Ambas son ideas negativas, pero asumen que tú ya sabes o al menos tienes una idea de cuándo hablan. Entonces usas el tiempo pasado simple para hablar de algo que tú o alguien más hizo en un tiempo específico del pasado, aunque a veces no dices exactamente cuándo fue, pero siempre se da por entendido que ya se sabe cuándo. El pasado continuo es el tiempo o la estructura. Cada tiempo es una estructura que usas para hablar de lo que tú o alguien más estaba haciendo en cierto periodo de tiempo del pasado. Por ejemplo, I was working this morning. Yo estaba trabajando esta mañana. Aquí el periodo de tiempo es esta mañana. We were watching TV last night. Estábamos viendo la televisión anoche. Aquí el periodo de tiempo es anoche. En ocasiones no se menciona el periodo de tiempo, pero igual se da por entendido cuándo fue. Por ejemplo, si alguien te pregunta qué estabas haciendo cuando te llamé y tú contestas I was sleeping, estaba durmiendo, o I was taking a shower, estaba tomando un baño. No es necesario que repitas cuándo porque estás contestando una pregunta que ya menciona de qué periodo de tiempo hablan. Entonces el pasado continuo lo usas para hablar de lo que tú o alguien más estaba haciendo en cierto periodo de tiempo del pasado. El tiempo pasado perfecto simple es el que usas para decir que ya habías o no habías hecho algo. Al igual que en español, realmente usas este tiempo cuando hablas de dos cosas que ya pasaron, pero tú quieres hablar de la primera cosa que pasó. Por ejemplo, the plane had already left when we arrived at the airport. El avión ya se había ido cuando llegamos al aeropuerto. El avión ya se había ido es lo que pasó antes de que nosotros llegáramos al aeropuerto. Por eso decimos que eso ya había pasado, y con esta estructura damos a entender que pasó antes de que llegáramos. Incluso puedes cambiar el orden de esas oraciones respetando sus estructuras y la idea significa lo mismo. When we arrived at the airport, the plane had already left. Cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya se había ido. Es la misma idea solo que en diferente orden. A veces puedes usar dos ideas independientes, una para indicar algo del pasado y la otra para indicar lo que pasó antes de eso. Por ejemplo, I drove a truck yesterday. Yo manejé una camioneta ayer. I hadn't driven a truck before. No había manejado una camioneta antes. La primera idea nos sirve de contexto o referencia de tiempo para decir la segunda, y se entiende que antes de ayer yo no había manejado una camioneta. Entonces el pasado perfecto simple lo usas cuando quieres hablar de algo que habías hecho antes de otra cosa que también ya pasó. El pasado perfecto continuo lo usas para hablar de lo que habías estado haciendo, principalmente cuando quieres hablar de cuánto tiempo habías estado haciendo algo antes de que pasara otra cosa. Por ejemplo, si dices I had been waiting for 2 hours when you arrived. Yo había estado esperando por 2 horas cuando llegaste. Aquí le das énfasis al periodo de tiempo que habías estado esperando. También lo puedes usar con dos oraciones independientes. Por ejemplo, she was tired. Ella estaba cansada. She had been driving for 6 hours. Ella había estado manejando por 6 horas. Ella estaba cansada es algo del pasado, y ella había estado manejando por 6 horas es lo que ella había estado haciendo antes de eso. Entonces el pasado perfecto continuo lo usas para darle más énfasis a lo que alguien había estado haciendo en el periodo de tiempo antes de otra cosa que ya pasó. El tiempo futuro simple es el que usas para hablar de lo que crees o supones que pasará o no pasará en algún momento del futuro. Hay más de una forma para hablar sobre el futuro en inglés, pero esta es la más adecuada para lo que crees que pasará. We will go to the beach tomorrow. Nosotros iremos a la playa mañana. O they will win the game. Ellos ganarán el juego. Ambas son cosas que creemos o suponemos que pasarán. I will pass my exam next week.
Yo pasaré mi examen la siguiente semana. I won't go to the movies tonight. Yo no iré al cine esta noche. Igual son cosas que creemos que pasarán o no pasarán en algún momento del futuro. El futuro continuo es la estructura que usas para hablar de lo que alguien estará haciendo en cierto periodo de tiempo del futuro. Por ejemplo, I will be working next Sunday. Yo estaré trabajando el próximo domingo. It will be raining tonight. Estará lloviendo esta noche. Ambas ideas se refieren a algo que creemos que estará pasando en un periodo de tiempo del futuro. We will be watching the game at 5 p.m. Nosotros estaremos viendo el partido a las 5. I will be flying back home at midnight. Yo estaré volando de regreso a casa a la medianoche. Entonces el futuro continuo es igual para hablar sobre el futuro, pero dándole más énfasis al periodo de tiempo durante el cual estaremos haciendo cierta actividad. El futuro perfecto simple es la estructura que usas para hablar de lo que habrás hecho antes de otra cosa del futuro. Suena algo complicado, pero no lo es. Mira estos ejemplos. By July next year, I will have finished school. Para julio del próximo año, yo habré terminado la escuela. Para julio del próximo año es algo del futuro. Yo habré terminado la escuela es lo que pasará antes de eso. By 3 o'clock, the bus will have arrived. Para las 3 en punto, el autobús habrá llegado. Igual es un tiempo del futuro y algo que habrá pasado antes de ese tiempo. También puedes empezar por lo que habrás hecho antes de mencionar cuándo. We will have bought a new car by December. Nosotros habremos comprado un nuevo carro para diciembre. Es lo mismo que decir que compraremos un carro nuevo antes de diciembre, pero tanto en inglés como en español existe esta forma de expresarse y darle énfasis diciendo que para tal fecha o tal evento del futuro, nosotros ya habremos hecho cierta cosa. Usas el futuro perfecto continuo para enfatizar el tiempo que habrás estado haciendo algo antes de otra cosa que pasará en el futuro. Por ejemplo, by March 6th, I will have been living in the US for 20 years. Para el 6 de marzo, yo habré estado viviendo en los Estados Unidos por 20 años. Para el 6 de marzo es el punto de referencia del futuro. Yo habré estado viviendo en los Estados Unidos por 20 años es lo que habré estado haciendo cuando llegue esa fecha. I will have been driving this car for 12 years by next September. Yo habré estado manejando este carro por 12 años para el próximo septiembre. Aquí el punto de referencia del futuro es el próximo septiembre y lo que habré estado haciendo es manejar este coche por 12 años cuando llegue esa fecha o punto de referencia del futuro. By 6 p.m. today, we will have already been working for 11 hours. Para las 6 p.m. de hoy, ya habremos estado trabajando por 11 horas. Para las 6 p.m. de hoy es el punto de referencia del futuro, y cuando llegue esa hora, nosotros ya habremos estado trabajando por 11 horas. Y esta ha sido una vista general de los 12 tiempos de inglés para que tengas una mejor idea sobre cuáles son y para qué te sirven. En el siguiente video verás a detalle cómo usar el primero de estos tiempos con todas las reglas que necesitas saber para que formes tus propias ideas en inglés adecuadamente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas las futuras lecciones.